vamos a desarrollar diversos contenidos que tienen que ver con esto de acompañar a los niños y los jóvenes en las escuelas. En principio nos vamos a referir a una política educativa exclusiva del nivel primario, que es la unidad pedagógica. Y después vamos a completar en un segundo momento esta especie de encuentro con el plan de continuidad pedagógica, las políticas de cuidado y el plan de prevención del riesgo. Para empezar ya con esta charla, vamos a incorporar a la inspectora jubilada de nivel primario, Victoria Pereira, que se va a referir a la unidad pedagógica. En principio, me gustaría que puedas explicarnos cuál es el marco normativo que establece y que regula la implementación de la unidad pedagógica en el nivel primario. Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, contarles que, como explicaba el inspector, el exinspector, la unidad pedagógica es nodal en las instituciones educativas, porque son los alumnos más pequeños, son los que ingresan al sistema educativo, al nivel primario, y deben ser acompañadas sus trayectorias para asegurarnos trayectorias exitosas, pero también la famosa inclusión que debe estar presente en estas políticas educativas. Nosotros tenemos varias leyes que establecen la regulación de la unidad pedagógica dentro del nivel primario, que lo que busca es asegurar las trayectorias continuas y completas de nuestros alumnos desde el primer año hasta la conclusión del segundo, como una unidad o como un bloque alfabetizador en el cual en el momento en que se estableció, que fue por allá por el 2013, en su resolución 8113, lo que se puso en tensión era la repitencia, cómo los alumnos de primer año no repetían. Tenemos que considerar que se han llevado adelante diversos estudios con especialistas que han trabajado, han investigado para sostener que la repitencia en un primer grado supone el fracaso escolar de los alumnos en algún nivel, en algún año, seguramente, porque, bueno, genera inseguridades, genera frustraciones, y lo que buscamos es centrar ese acompañamiento de la trayectoria con la enseñanza. Todo esto que yo estoy diciendo está basado en la ley nacional, en la ley provincial de educación, también en la resolución 174 del 2012 del Consejo Federal de Educación y por supuesto la resolución 8113, que todo director que aspire a un cargo de gestión debe conocerla y debe implementarla. Esta normativa establece claramente lo de un bloque alfabetizador, pero esto trae atravesado el cuidado de las trayectorias escolares y de la inclusión de los alumnos. Por otro lado, tenemos el Reglamento General de Instituciones Educativas que establece el rol del director, que como ustedes saben es muy importante en una institución, es el que sostiene, es el que organiza, es el que implementa, es el que acompaña a los docentes dentro de la institución. Y esta resolución lo que busca es que todos los alumnos puedan aprender en la escuela. Hoy nosotros nos planteamos, porque muchas veces suele entrar en contradicción de que como los alumnos de primer año promueven a segundo, si no lograron aún una alfabetización completa. La alfabetización sabemos que es un proceso y lleva mucho tiempo. Leer y escribir hoy implica mucho más que aprender las letras, armar oraciones o escribir palabras. Hoy la alfabetización necesita de un proceso y de condiciones didácticas diferentes a las que por ahí había en otros momentos, donde los alumnos puedan acceder a diversidad de fuentes, diversidad de libros, diversidad de propuestas de lectura y de escritura dentro del aula, con la intervención
necesaria del docente. Por supuesto que para lograr todo esto necesitamos un director activo que pueda capacitar a sus docentes, que pueda brindarles eh, el acompañamiento necesario para que ellos conozcan esta normativa. En ese sentido, Victoria, ¿cuál es el rol del director para garantizar la implementación de la unidad pedagógica en las escuelas primarias? Bueno, nosotros, algo ya dije en el comienzo, el rol del director es fundamental, ya que es la única tarea que el director no puede delegar, que es la enseñanza. Organizar e implementar esta unidad pedagógica implica una tarea de gestión muy importante del director. Deberá, por un lado, trabajar con sus equipos docentes para que conozcan la normativa, porque esta normativa, la 8113, establece que todos los docentes o todos los actores institucionales son responsables de la enseñanza en la unidad pedagógica, como en los otros años, ¿no? Pero deben poner la mirada en la atención a estos niños que ingresan a la institución. Por otro lado, deben trabajar la planificación barra orientaciones que envía el nivel, porque bueno, el nivel, inclusive este año, como el año pasado, han trabajado muchísimo el tema de la unidad pedagógica, porque bueno, la preocupación que tienen a nivel provincial es las situaciones de lectura y de escritura que deben suceder en las aulas. No sé si me estoy olvidando de algo más. Bueno, y realizar los acuerdos didácticos, los acuerdos de enseñanza necesarios para que esta unidad pedagógica suceda de manera progresiva y que todos los alumnos puedan ir alfabetizándose en sus tiempos, por supuesto dándole el acompañamiento necesario. Para eso van a estar los equipos docentes, el equipo de orientación escolar, el equipo directivo, quienes van a establecer agendas de trabajo con sus maestros para poder ver los progresos en estos niveles de lectura y escritura en los alumnos de primero y segundo año. Muy bien, vos manifestás acá que el director de escuela primaria o la directora de escuela primaria debe organizar reuniones de equipo escolar básico para trabajar la normativa y los documentos que emitió el nivel respecto a la unidad pedagógica. A partir de este trabajo, establecer acuerdos de enseñanza para la unidad pedagógica que se van a volcar en sus planificaciones. Ahora bien, una vez que todo esto está trabajado, ¿cómo se haría el monitoreo de la implementación real en las aulas de la unidad pedagógica? Bueno, en el marco del PES, el director, conjuntamente con el vicedirector, van a tener su agenda de trabajo, donde participarán de supervisión de cuadernos, planificaciones y, por supuesto, la famosa visita áulica, que permite monitorear los acuerdos llevados adelante. Observando, porque esto va a estar dentro del marco de los acuerdos, qué propuestas de lectura y escritura hubo en cada año, observando, como decíamos, la progresión, la alternancia, la continuidad de estas prácticas en el aula. Como los que están escuchando esta charla se van a presentar una prueba de selección y además del coloquio tienen la entrevista, me gustaría que vos puedas aclararles qué ocurre cuando hay docentes reacios a implementar estos acuerdos, cuando del análisis de los cuadernos de los estudiantes y de las visitas al aula, constatamos que sigue habiendo algunos docentes que se paran desde paradigmas que no están encuadrados en la política educativa. ¿Qué intervención hay? Esta es una pregunta muy frecuente de entrevista, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. ¿Cuáles son los insumos que vamos a analizar al momento de pensar en este docente que no está cumpliendo o no logra apropiarse de las prácticas necesarias o de las condiciones didácticas necesarias para que los chicos aprendan a leer y escribir en la escuela? Generalmente, yo voy a dar un ejemplo práctico que puede ser que muchos de ellos se posicionen en el manejo o en la enseñanza de sus alumnos por letras, por palabras y por oraciones. Cuando sabemos que ya hace unos cuantos años, mediados por diversas investigaciones de diversos especialistas,
sabemos que los alumnos no aprenden de manera parcializada, aprenden desde lo contextual. Cuanto más oportunidades tengan de acercarse a las bibliotecas, a los libros, a situaciones de escritura diarias o continuas, como para que ellos puedan manejar todo el sistema de escritura, es donde ellos se van a apropiar de esto. Les voy a recomendar, es un video que el año pasado se trabajó en las escuelas primarias para trabajar especialmente la secuencia del nombre, que es uno de los puntos también que se propone desde el nivel primario para acercar a los alumnos al manejo y conocimiento de sus nombres y el nombre de los compañeros. Es de la señora Elena Cutter y ella ahí desarrolla la enseñanza de la lectura y la escritura. Es breve y es muy interesante porque ella ahí nos muestra cómo nos propone de manera muy sencilla cómo el niño debe conocer su nombre y los nombres de su compañero como punto de partida para animarse al uso social de la lectura y la escritura. Respecto a la intervención que debe tener el director frente a ese docente reacio, ese asesoramiento, ¿qué características debería tener? Bueno, el director es un enseñante y por lo tanto ya tuvo una primera instancia de capacitación, de acompañamiento y de acuerdos. Ahora debe volver al aula a ver los cuadernos, el ambiente alfabetizador, cómo está desarrollando sus clases. Y en caso de que esto se reitere, esta negativa o este desconocimiento de lo que debe realizar en su trabajo diario con la alfabetización, deberá realizar entrevistas y asesoramientos nuevamente. Bueno, todo esto, digamos, tenemos que tener claro que el director tiene la obligación de intervenir. Es necesario porque, bueno, es parte también de la formación profesional del docente que puede verse afectada al final del ciclo. Muy bien. Respecto a las situaciones didácticas que deben suceder en el aula para que los alumnos se alfabeticen, ya algo anticipaste. ¿Querés realizar alguna síntesis sobre estas situaciones didácticas que deben ocurrir en las aulas para que este proceso de construcción de la lectura y de la escritura por los estudiantes se pueda llevar a cabo? Sí, en principio lo primero que tiene que suceder es que exista la circulación de libros diversos. Pero bueno, sabemos que el nivel está trabajando con el muñequito de jengibre y tiene las orientaciones propias que envía para trabajar. Estas orientaciones propias yo no las voy a analizar porque son de lectura muy simple, pero presentan las 4 situaciones didácticas que no pueden faltar en las clases de prácticas del lenguaje. Si bien lo estamos viendo para la unidad pedagógica, esta les sirve para todos los años del ciclo escolar, del nivel primario, que son la lectura a través del maestro, la lectura por sí mismos, la escritura a través de la mano del maestro y la escritura por sí mismo. Esto debe estar encuadrado en una agenda de trabajo que debe presentar el docente, donde aparezcan las propuestas que va a realizar con esos textos que decidió o que eligió o que se orientan a trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la primera acción para poder alfabetizar a los alumnos es la lectura a través de la voz del maestro y los espacios de intercambio. Y en los espacios de intercambio muchas veces observamos que se establecen preguntas cerradas, es decir, de una sola respuesta, como quién es el personaje principal, dónde estaba la princesa, bueno, cuestiones que la verdad que no hay opciones a poder dar una opinión diferente o generar su propia respuesta. Son respuestas únicas y eso no colabora, digamos, al desarrollo de la comprensión y de las inferencias que vamos a tener más adelante con la lectura y la escritura. Así que bueno, y establecer el uso de los borradores desde el comienzo, porque bueno, nosotros tenemos que considerar a nuestros alumnos de primer año y segundo como lectores y escritores plenos.
para ello, ya vuelvo a repetir, necesitamos que conozcan diversidad de autores, de cuentos, de distintos formatos, y animarlos a escribir. Sabemos que no van a escribir de manera completa desde el comienzo, pero van a empezar a construir el sistema de escritura. Muy bien, muy bien. La verdad que muy interesante todo lo que tiene que ver con la unidad pedagógica como política de la Dirección de Educación Primaria en el marco de acuerdos del Consejo Federal de Educación. La verdad que el castigo de la repitencia de un niño de primer año es totalmente negativo para su autoestima, su subjetividad y puede tener consecuencias muy negativas. Por eso esto es fundamental. De todas maneras, personalmente yo no creo en la repitencia en general, pero aún más en un niño de 6 años. Como para ir cerrando, ¿querés hacer alguna conclusión, alguna reflexión como para que quede instalado finalmente este concepto de unidad pedagógica? Sí, considerar que no todos los niños ingresan con el mismo capital cultural a las instituciones y entonces es la escuela la responsable de acercarles estos materiales o estos elementos para que ellos puedan crecer. Pero en principio considerar que la diversidad debe ser aprovechada en las aulas como un beneficio, porque es ahí donde podemos intercambiar, pensar y compartir. Ahora, si pensamos propuestas unidireccionadas, por supuesto que no vamos a encontrar esta diversidad. Y bueno, no quiero ir a lo personal, pero considero que cuando un maestro da de leer a sus alumnos, deja a mano muchos libros y el aula es un ambiente alfabetizador donde los libros circula la biblioteca áulica, circulan las agendas de registros de libros leídos, autores, títulos, personajes, inicios y finales de obras, colaboran y aumentan muchísimo las posibilidades de escrituras completas de estos niños.